Pero, por ejemplo, vos decís, bueno, ¿a qué edad información? Un preservativo. ¿A qué edad un chico y una chica deberían conocer un preservativo? Si decimos 14, 15 años, llegamos tarde. Imaginen el inicio de relaciones sexuales en general. Hay nervios, el lugar es incómodo, hay miedo de que te descubran, puede haber muchísimas circunstancias y dentro de todas esas, no conocer la anatomía de uno y de otro, de uno y de otra, o de otro y de otro, digamos, pues esto también hay que considerarlo. Todas estas cuestiones generan mucho nervio y encima de todo eso tenés que estar pensando cómo abrir un preservativo, cómo colocarlo, cómo está bien, ¿sí? Es demasiado complicado. Entonces, por ejemplo, con el preservativo, una recomendación es que lo conozcan de antes. De antes. Bueno, a propósito de conocerlo, siempre nos dicen los médicos que más allá de conocerlo, de tenerlo en un bolsillo o de tenerlo si sos una mujer también en la cartera, porque la responsabilidad de la mujer es la misma, o sea, no es solamente el hombre que debe cuidarse, sino la mujer que va o puede llegar a tener una relación sexual esporádica también debe tenerlo porque es la manera de cuidarse. No solamente de quedarse embarazada, sino también de evitar poder tener alguna enfermedad sexual vía transmisión sexual. Entonces, podemos enseñar, ¿no? Hablando puntualmente de cómo se utiliza un preservativo y cuáles son las cosas fundamentales que se tienen que tener en cuenta para poder utilizarlo correctamente, porque si se pone y no se pone bien, no sirve. Perfecto, vamos a tomar algo que trajo... Primero, ¿todos los preservativos sirven? Digo, sí. No sé, si vas a comprar una farmacia, ¿hay uno especial, hay otro no, o sea, hay... Pregunto. Todos sirven. Todos sirven. Todos sirven y también son de entrega gratuita en los hospitales, ¿no? Sí, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable no solo entrega preservativos, sino que entrega anticoncepción de emergencia, la pastilla del día después, que es otra cuestión que todas, sobre todo todas y todos deberían conocer. Entregan anticonceptivos, entregan dispositivos intrauterinos, DIU. Exacto. Que aún para adolescentes no tiene todas las trabas que antes pensábamos que tenían, es un método accesible también. Y como nos decía el doctor Sigma en otro programa, también es algo importante resaltar que en todos los hospitales públicos también hay un lugar, un espacio para el adolescente que no requiere del acompañamiento de un adulto. Esto lo digo porque muchas veces este diálogo no se da en las familias y esto que nosotros insistimos que es necesario muchas veces no se produce. Entonces, que por el hecho de que no se produzca no significa que no se pueda adquirir la información vía otro lugar. Estos espacios son fundamentales para preguntar, para consultar y para saber cómo cuidarse. Y son amigables. Es una herramienta para la familia o para los padres. Mira, yo de esto me resulta incómodo o no tengo la información. Claro. Te acompaño, te llevo hasta la puerta, ahí podés ir, podés entrevistarte solo, preguntar lo que quieras, es confidencial. Bueno, cosas a tener en cuenta. Preservativo. Primero, el preservativo es de látex. ¿Sí? Por lo tanto, el látex puede alterarse con el calor. Llevar el preservativo mucho tiempo dentro de la billetera o dejarlo debajo de una luz o, digamos, en un lugar donde hace mucho calor, puede resquebrajar el látex y eso genera que después pueda cortarse y no ser útil. ¿De acuerdo? Perfecto, ok. Segundo punto, cuando tenemos un preservativo, lo primero que tenemos que ver es la fecha de vencimiento. Es decir, todo preservativo tiene fecha de vencimiento. Cuando pasó la fecha de vencimiento, correspondería no usarlo porque puede ser peligroso, porque no va a cumplir su función. Fenómeno. Tercer punto, siempre hay que tocarlo para ver que no esté pinchado. Todo preservativo tiene un poquito de aire adentro. Si uno aprieta el envase, va a ver que no tiene que haber como cierta resistencia. Eso permite eso. Otro punto importante, no hay que abrir el preservativo con los dientes. ¿Por qué? Porque uno puede pinchar el preservativo. En caso de querer abrirlo con los dientes, hay que correrlo hacia un costado, si es que no puede abrirlo con la mano. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas que uno tiene que saber que no sabe? Es impresionante. Importante. Normalmente, desde el lado donde está el troquelado, haciendo fuerza así, se abre perfectamente bien el preservativo y no hay que hacer ningún tipo de... Una vez que sacamos el preservativo puede tener una lubricación. Lo importante es ver para qué lado se desenrosca. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco mal, lo coloco de este lado así. No hay vuelta atrás. No, y no solamente eso, que si yo tenía en el líquido preseminal algo de infección, después lo vuelvo a dar vuelta, lo pongo a otro lado y va a entrar en la mujer. Entonces es muy importante siempre de entrada ver para qué lado se desenrosca. Antes de colocarlo. Antes de colocarlo. Una vez que veo para qué lado se desenrosca, todo preservativo tiene un reservorio. Sí. Este reservorio es importante apretarlo porque si no queda aire y después en el momento
de la relación sexual puede romperse el preservativo. Apretarlo, incluso uno hasta podría girar un poquito si quisiera para tenerlo más seguro. Se coloca sobre la cabeza del pene, sí, si hay un pene de madera, y se desliza hacia atrás hasta el final. Sí. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte. Como vemos acá, acá queda un pequeño hueco que es totalmente virtual, que no hay aire. Perfecto. Esto es muy importante porque esto es lo que genera el hecho que no se acumule aire. Otra cosa importante, Guido, es que el preservativo pueda llegar hasta el final, ¿no? Tiene que estar hasta el final y hay que colocarlo antes de la penetración. ¿De acuerdo? Perfecto, el otro punto importante con el preservativo, que es clave decir, que es cómo sacar el preservativo. Porque si después de la relación sexual, después de la eyaculación, normalmente el pene pierde tumescencia, es decir, se achica. Por lo tanto, van a quedar espacios por donde el semen puede deslizarse hacia atrás. Perfecto. Y generar contagio o embarazo no deseado. Por eso hay que retirar el pene de la vagina cuando todavía hay erección y después de eso retirar hacia atrás esto, ¿sí? Incluso una vez que uno lo saca, tratar de... Bueno, acá está justo... Y aparte, de todas maneras, cuando está fuera de la vagina, no importa si, digamos, ese resto seminal cae en otro lado. Pero es importante de todas maneras que le podamos hacer un nudito, ¿sí? Sí. Y, digamos, de manera tal que no se salga semen para cualquier lado, ¿sí? Porque puede caer en la sábana y después la chica está sobre la sábana y eso genera... también una infección. Un embarazo, una infección. Bueno. Y no lo tiren en el inodoro, porque esto tapa inodoro. ¿De acuerdo? Bueno. En el tacho de basura. Aparte es ecologista el doctor, ¿eh? Importantísimo.